Pagar casi 4 millones de euros por una silueta de fibra de carbono que devora 136 metros por segundo parece irreal. Es una velocidad superior a la de un avión comercial al despegar. ¿Qué impulsa a alguien a invertir tal fortuna en desafiar las leyes físicas? La respuesta es el Bugatti Chiron Supersport 300+. Para entender esta astronómica cifra, debemos volver al instante en que la ambición chocó contra un muro invisible. Y es que el mayor secreto de su valor revelará por qué algunos pagaron el doble sin siquiera verlo. El aire, ese elemento invisible que respiramos cada día, se transforma en un enemigo implacable cuando un objeto intenta atravesarlo a 400 kilómetros por hora. En una sala de diseño herméticamente cerrada en Molsheim, Francia, un grupo selecto de ingenieros observaba los datos de los simuladores con una mezcla de fascinación y absoluto terror. Los gráficos mostraban que, a esa velocidad extrema, la atmósfera dejaba de ser un fluido para comportarse como un muro de hormigón sólido. Cada kilómetro adicional exigía un esfuerzo titánico, multiplicando la resistencia aerodinámica de manera exponencial y amenazando con despedazar cualquier estructura convencional. En ese preciso instante, sobre una mesa cubierta de cálculos termodinámicos, nació el desafío más grande en la historia de la automoción de lujo. La meta no era simplemente crear un vehículo rápido, sino concebir una joya rodante capaz de romper la mítica barrera de las 300 millas por hora, es decir, 482 kilómetros por hora. El problema central no radicaba en la potencia del motor, aunque este fuera un prodigio mecánico sin precedentes. La verdadera incógnita que mantuvo en vilo a los mejores expertos de Europa era una paradoja aerodinámica mortal. A medida que un objeto terrestre se acerca a la velocidad de despegue de una aeronave, las leyes de la física intentan por todos los medios levantarlo del suelo. Si un automóvil alcanza los 450 kilómetros por hora y su diseño permite que el flujo de aire se acumule bajo el chasis, el vehículo perderá instantáneamente el contacto con el asfalto. Se convertirá en un proyectil descontrolado, elevándose por los aires con consecuencias catastróficas. Los creadores debían descubrir cómo empujar una estructura de casi 2 toneladas a través de un muro de aire sólido, cortando el viento como un bisturí, sin que las fuerzas ascendentes lo hicieran despegar. Todo ello debía lograrse manteniendo la elegancia suprema y el nivel de detalle que exige un objeto de semejante valor patrimonial. La historia de este reto monumental tiene raíces profundas en la cultura de la exclusividad que define a la marca desde principios del siglo XXI. Bugatti ya había asombrado al mundo de los multimillonarios al superar los 400 kilómetros por hora con modelos anteriores, estableciendo un estándar donde el precio de entrada se contaba por millones. Sin embargo, en el escalón más alto del lujo contemporáneo, el estancamiento es sinónimo de fracaso. Los clientes más acaudalados del planeta, aquellos que custodian colecciones privadas de valor incalculable en garajes climatizados desde Madrid hasta Ciudad de México, exigían un nuevo hito inalcanzable. Buscaban poseer el objeto definitivo, la máxima expresión del ingenio humano aplicada a la velocidad. Para satisfacer esta demanda implacable, la compañía tuvo que invertir sumas astronómicas en investigación y desarrollo. El proceso de fabricación del tejido de carbono requería un nivel de precisión obsesivo, donde una sola imperfección visual en el patrón de las fibras implicaba desechar la pieza entera, sin importar que su coste de producción rivalizara con el de una residencia de lujo. Esta búsqueda de la perfección estética, combinada con la brutal funcionalidad, justificaba con creces la futura etiqueta de precio cercana a los 4 millones de euros. El valor intrínseco de esta máquina no residía únicamente en la exclusividad de sus materiales, sino en la inmensa cantidad de propiedad intelectual comprimida en su diseño. Cada curva de la carrocería representaba millones de euros en horas de cálculo computacional. Para los magnates que observaban de cerca el proyecto, el automóvil dejaba de ser un simple medio de transporte para transformarse en una bóveda rodante de patentes tecnológicas. Al adquirirlo, no solo compraban un vehículo capaz de desafiar la gravedad, sino que financiaban y poseían en exclusiva
el pináculo del conocimiento aerodinámico de su época. Era una inversión en capital intelectual tangible, envuelta en acabados de alta costura automotriz, donde el ensamblaje manual de cada panel exigía el mismo rigor que la relojería suiza de la más alta gama. Los ingenieros principales explicaron a la directiva que la forma tradicional del automóvil, incluso en sus variantes más deportivas, creaba una zona de baja presión en la parte trasera. A velocidades extremas, esta turbulencia actuaba como un paracaídas invisible, tirando del vehículo hacia atrás con una fuerza de varias toneladas. Era físicamente imposible superar las 300 millas por hora con la silueta estándar. Intentar compensar este arrastre aerodinámico inyectando más combustible al motor solo resultaría en una fusión térmica. El calor generado por los 16 cilindros sería tan intenso que derretiría los componentes internos antes de alcanzar la velocidad objetivo. El aire que entraba a raudales debía ser canalizado milimétricamente para refrigerar los radiadores masivos antes de ser expulsado sin generar turbulencias adicionales. Se trataba de una danza térmica donde un grado de temperatura de más significaba la diferencia entre la gloria y la destrucción total. El equipo se encontraba en un callejón sin salida, atrapado entre las leyes de la termodinámica y las expectativas de un mercado ansioso por adquirir lo imposible. La respuesta iluminó los laboratorios tras meses de frustración y cientos de horas de pruebas en los túneles de viento más avanzados de Europa. Durante una de las interminables sesiones de análisis, un especialista en aerodinámica señaló la sección trasera del modelo a escala. Explicó detalladamente que si lograban mantener el flujo de aire pegado a la carrocería durante un lapso mayor de tiempo, la estela turbulenta se reduciría drásticamente, eliminando por completo el letal efecto paracaídas. La propuesta era sumamente audaz, porque alteraba para siempre la estética icónica del hiperdeportivo, alargando su fisonomía de una manera nunca antes vista en un vehículo de calle. La decisión final fue extender la parte posterior del chasis en 25 centímetros adicionales, esculpiendo una caída mucho más prolongada y afilada. Esos 25 centímetros de fibra de carbono milimétricamente calculada fueron la llave maestra para resolver el enigma. Al prolongar la carrocería, el equipo logró que los destructivos flujos de aire convergieran de manera suave y armónica muy por detrás de las ruedas traseras. La zona de baja presión colapsó. El arrastre aerodinámico disminuyó en cifras extraordinarias. Y lo más importante para la supervivencia del piloto, el vehículo se plantó firmemente contra el asfalto. Las fuerzas ascendentes quedaron neutralizadas gracias a un diseño inferior que generaba un efecto de succión masivo, pegando los neumáticos al suelo sin necesidad de instalar gigantescos alerones que arruinaran la pureza visual de la obra. Sobre estas bases de necesidad extrema y superación científica, nació la silueta definitiva del Bugatti Chiron Super Sport 300+. El sueño había dejado de ser un conjunto de ecuaciones para materializarse en el objeto de deseo más rápido del planeta, listo para enfrentarse a su siguiente y más peligroso desafío. En el interior de unas instalaciones de pruebas altamente secretas, el estruendo mecánico era ensordecedor. Un cilindro de caucho y metal, diseñado por Michelin, giraba sobre un banco de pruebas concebido originalmente para trenes de aterrizaje de aviones de combate. Los monitores registraban un aumento constante de velocidad: 300, 400, 450 kilómetros por hora. La fuerza centrífuga sometía al material a una tortura inimaginable, estirando cada milímetro de su superficie. De pronto, sin ninguna advertencia en los sensores de telemetría, una explosión violenta sacudió la sala blindada. El neumático más avanzado del mundo se había desintegrado por completo, arrojando fragmentos humeantes contra las paredes de seguridad. Aquel fracaso catastrófico en el laboratorio demostraba brutalmente que el vehículo no solo se enfrentaba a la resistencia del viento, sino a un enemigo interno mucho más peligroso: la descomunal energía que él mismo generaba. El corazón de este desafío residía en el colosal motor de 16 cilindros dispuestos en W, una obra maestra de la mecánica que producía 1.600 caballos de potencia. Semejante fuerza bruta, impulsada por 4 turbocompresores de dimensiones superlativas,
generaba una cantidad de calor que rivalizaba con la de un pequeño horno industrial. Los metales preciosos y las aleaciones de titanio utilizados en el sistema de escape, cuyo valor intrínseco ya superaba el precio de muchos vehículos deportivos convencionales, debían resistir temperaturas que derretirían componentes estándar en cuestión de segundos. Este prodigio de la termodinámica exigía un sistema de refrigeración compuesto por decenas de radiadores y conductos milimétricos. El coste de desarrollo de estos sistemas invisibles justificaba por sí solo una fracción sustancial de los millones de euros que los magnates abonarían por adquirir la obra final. Estaban pagando por la domesticación del fuego y la presión en su estado más extremo. Sin embargo, todo ese poder térmico y mecánico debía canalizarse hacia el asfalto a través de 4 puntos de contacto que apenas sumaban la superficie de unos pocos folios de papel. A casi 500 km por hora, un neumático gira más de 4000 veces por minuto. La fuerza centrífuga intenta arrancar la banda de rodadura con una violencia equivalente a miles de veces la fuerza de la gravedad. Tras el desastre en el banco de pruebas, surgió el dilema que paralizó temporalmente el proyecto. Nadie sabía con certeza cómo garantizar que una imperfección microscópica, una simple y diminuta burbuja de aire atrapada en las capas de caucho durante el proceso de vulcanización, no provocara un fallo estructural a máxima velocidad. En la pista real, un reventón significaría la muerte instantánea del piloto y la destrucción total del prestigio de la marca más exclusiva del planeta. La relación entre la ingeniería extrema y el caucho siempre había sido compleja en el universo del máximo lujo. En la década anterior, los predecesores de este modelo exigían que los neumáticos fuesen pegados a las llantas mediante un adhesivo de uso aeroespacial para evitar que patinaran sobre el propio rin debido al monstruoso par motor. Cambiar un juego de ruedas representaba un desembolso de decenas de miles de euros y requería enviar las llantas completas a la fábrica en Francia. Pero esta vez el reto técnico era infinitamente mayor. No se trataba solo de evitar que la llanta girara en falso, sino de impedir que la rueda entera estallara por la presión expansiva. Para los coleccionistas acaudalados, cada detalle de esta gesta técnica añadía valor a su futura adquisición, convirtiendo al automóvil en un monumento rodante a la resistencia de los materiales. Era la prueba definitiva de que el lujo supremo no reside únicamente en cueros exóticos o maderas nobles, sino en la capacidad de sobrevivir a condiciones donde otros objetos simplemente se desintegran. Los ingenieros, trabajando en estrecha colaboración con los desarrolladores del hiperdeportivo, tuvieron que reinventar la estructura interna de la rueda. Integraron hilos de acero de alta tensión, tejidos con un patrón específico para contener la fuerza expansiva del caucho hirviente. Pero resolvieron un problema solo para enfrentarse a otro. A velocidades vertiginosas, el neumático giratorio actúa como una gigantesca bomba de aire, empujando masas atmosféricas hacia el interior del paso de rueda. Si ese aire comprimido no encontraba una salida inmediata, la presión acumulada haría saltar los paneles de fibra de carbono desde el interior, destrozando la carrocería de millones de euros en pleno trayecto. El vehículo corría el riesgo de implosionar bajo la fuerza invisible que él mismo generaba al avanzar. La solución final a esta crisis de ingeniería requirió adoptar protocolos de seguridad propios de la industria de la aviación militar y rediseñar elementos clave de la aerodinámica. Para garantizar la integridad absoluta de los neumáticos, se determinó que cada cubierta destinada a rozar el límite de la velocidad sería sometida a un escrutinio clínico. Antes de ser montada, cada rueda pasaba por una exhaustiva inspección radiológica tridimensional, buscando la más mínima anomalía interna, el defecto más minúsculo que pudiera comprometer la estructura. Por otro lado, para liberar la letal presión acumulada en los pasos de rueda, los diseñadores perforaron 9 orificios circulares perfectamente calculados en la parte superior de las aletas delanteras. Además, crearon canales ocultos detrás de las llantas que extraían el aire turbulento de manera eficiente. Esta genialidad técnica, nacida de la necesidad de supervivencia,
se transformó en uno de los rasgos estéticos más codiciados y reconocibles de la silueta del vehículo, demostrando que en la cima del lujo industrial, la forma y la función se funden en una sola y fascinante obra de arte. La mañana del 2 de agosto de 2019, una densa niebla fría cubría el asfalto oculto en los bosques de la Baja Sajonia, en Alemania. El silencio en la pista de pruebas de Air Alesien era absoluto, roto únicamente por el crujido de la gravilla bajo las botas del veterano piloto británico Andy Wallace. El aire gélido de la madrugada, elegido por su alta densidad para mejorar la eficiencia del enorme propulsor, añadía tensión al ambiente. Al ajustarse el casco y deslizarse en el asiento bucket de fibra de carbono, el sonido sordo de la pesada puerta al cerrarse selló su conexión con el mundo exterior. Wallace sabía perfectamente que al girar la llave de contacto, estaba a punto de adentrarse en un territorio ignoto, un abismo físico donde ningún ser humano había llevado jamás un vehículo de producción en serie. Iba a pilotar una máquina cuyo valor económico y tecnológico superaba el de una mansión de lujo, hacia los límites absolutos de la resistencia material y la supervivencia humana. El escenario elegido para esta monumental prueba de fuego no era un circuito de carreras convencional, sino una colosal instalación secreta concebida durante los años de la Guerra Fría. Air Alesien posee una recta ininterrumpida de casi 9 kilómetros de longitud, una franja de asfalto tan inmensa que su diseño original tuvo que contemplar la curvatura natural de la Tierra para garantizar un nivelado perfecto. Su exclusividad es legendaria. El mantenimiento exige presupuestos millonarios anuales y su acceso está restringido a la élite de la ingeniería automotriz. Para los grandes magnates que invierten fortunas en el mundo del motor de hiperlujo, la sola existencia de esta pista añade un aura mítica al objeto de su deseo. Saben que el vehículo que anhelan adquirir no fue probado en un simulador de ordenador o en una carretera pública vacía de madrugada, sino en el único altar de asfalto del planeta capaz de albergar velocidades balísticas con garantías de medición independientes. A esas escalas, recorrer la recta entera es cuestión de apenas unos pocos segundos, devorando más de 1 kilómetro cada 8 latidos del corazón, una exigencia brutal que descarta cualquier otro lugar del mundo. Con un rugido cavernoso que hizo vibrar el suelo del denso bosque oscuro, los 16 cilindros despertaron de su letargo. Wallace comenzó a rodar por la pista, ganando velocidad progresivamente mientras los ruidos del motor alcanzaban la temperatura operativa ideal. Para poder encarar la recta principal con el impulso cinético necesario, el piloto debía negociar la monumental curva parabólica previa a una velocidad espeluznante de 200 km por hora. Al salir de la inclinación y enfilar la recta infinita, pisó el acelerador a fondo. El empuje fue instantáneo, aplastando al piloto contra el respaldo, mientras los turbocompresores inyectaban miles de litros de aire y combustible en las cámaras de combustión. 300 km por hora, 400 km por hora. El paisaje exterior se difuminó violentamente hasta convertirse en un túnel de colores estriados, y el estruendo ensordecedor del viento contra el parabrisas blindado ahogó por completo el bramido de la mecánica. Todo procedía según los estrictos parámetros calculados en el laboratorio, hasta que la máquina se acercó a la zona más crítica del trazado alemán. En un punto específico de esa interminable franja de asfalto, existe una microscópica irregularidad en la unión de las capas de pavimentación. Un levísimo desnivel que los probadores profesionales llaman simplemente el salto. A velocidades legales, esta mínima imperfección es absolutamente imperceptible, absorbida por la suspensión de un coche familiar sin la menor consecuencia. Sin embargo, al sobrepasar los 440 km por hora, las leyes físicas se transforman de manera aterradora y despiadada. En el centro de control, los ingenieros contenían la respiración, con los ojos clavados en los monitores parpadeantes de la telemetría en tiempo real. Sabían perfectamente que, al golpear ese insignificante desnivel a semejante velocidad demencial, la inercia vertical intentaría levantar los casi 2.000 kilogramos de masa metálica y fibra de carbono. Si los formidables neumáticos perdían el más mínimo contacto con el suelo durante una sola fracción de segundo,
El frágil y costoso equilibrio aerodinámico colapsaría. El aire a altísima presión irrumpiría bajo el chasis plano, convirtiendo la joya automotriz de casi 4 millones de euros en un proyectil descontrolado y mortal. La mayor incógnita en la sala de control era si la obra cumbre de la ingeniería francesa soportaría este violento impacto invisible sin despegar del suelo y desencadenar una tragedia irremediable. La respuesta definitiva se forjó en apenas unos milisegundos. Cuando los neumáticos delanteros devoraron el temido desnivel, el hiperdeportivo sufrió una violenta sacudida ascendente que heló la sangre de los espectadores en la base. En ese brevísimo y agónico instante de suspensión, el prodigioso trabajo de desarrollo justificó cada céntimo de su astronómico precio final. La suspensión inteligente, calibrada con la precisión meticulosa de un mecanismo de alta relojería suiza, reaccionó instantáneamente para absorber la energía cinética del impacto con una tasa de compresión calculada en microsegundos. Simultáneamente, la carrocería alargada de la parte trasera canalizó el viento feroz como una pesada hoja de acero cortando una tormenta, generando una fuerza descendente aplastante que empujó el eje motriz contra el asfalto. El inmenso vacío creado bajo el vehículo succionó la máquina de nuevo hacia la pista con una autoridad irrefutable. La pérdida de tracción fue prácticamente inexistente. El prodigio técnico había domesticado al caos aerodinámico. El control se mantuvo impecablemente intacto. Superada la zona de máximo peligro, Wallace no levantó el pie del pedal en ningún momento. Los dígitos luminosos en la pantalla digital del panel de instrumentos continuaron su escalada frenética e implacable, cruzando finalmente la barrera de los 482 km por hora, la mítica y esquiva cifra de las 300 millas. Pero la aceleración despiadada no se detuvo ahí. Las cajas de radar de alta precisión de la pista, instrumentos habitualmente utilizados para medir la velocidad de aproximación de complejas aeronaves militares, parpadearon al registrar el paso de un relámpago de carbono negro y detalles naranjas. La lectura final y oficial se congeló en 490 kilómetros con 484 metros por hora, equivalentes a 304 millas con 773 milésimas por hora. Fueron 70 segundos de terror concentrado y éxtasis técnico que cambiaron para siempre los libros de historia automotriz. El hombre y su máquina más costosa habían atravesado el muro invisible, logrando un triunfo absoluto de la ciencia sobre las fuerzas primarias de la naturaleza y elevando instantáneamente el estatus material e histórico del vehículo a la categoría inalcanzable de leyenda inmortal. En una discreta suite privada de una institución financiera en Ginebra, dos firmas sobre un denso documento legal cierran una transacción de casi 6 millones de euros. El objeto de este intercambio monetario no está presente en la sala de reuniones. De hecho, el comprador jamás ha solicitado verlo en persona ni inspeccionar sus impecables acabados. El activo tangible que cambia de manos es, en ese preciso momento, una simple asignación de producción, un derecho de adquisición futuro impreso sobre un papel de alto gramaje. El propietario original pagó a la fábrica francesa unos 3,5 millones de euros netos meses atrás, obteniendo ahora un beneficio espectacular en una reventa en el opaco mercado gris, mucho antes siquiera de recibir las llaves del vehículo. Este intercambio financiero subraya el extraordinario ecosistema que rodea al pináculo absoluto del lujo motorizado. En esta esfera de la economía privada mundial, el valor de un objeto deja de estar atado a sus costes puros de producción para pasar a regirse por la implacable ley del deseo absoluto, el estatus y la escasez extrema. La euforia global que siguió a la histórica hazaña de velocidad en la pista alemana generó una demanda irrefrenable entre la élite económica. Para canalizar esta efervescencia y monetizar el monumental esfuerzo técnico invertido, la marca anunció formalmente la creación de una serie estrictamente limitada a 30 unidades, bautizada en honor al récord logrado. Sin embargo, transformar un prototipo experimental puro en un vehículo homologado, apto para circular por las calles del Principado de Mónaco o las avenidas de Los Ángeles, requería un delicado equilibrio entre la brutalidad mecánica y la civilización del confort.
Los artesanos despojaron a la versión comercial de la intrincada jaula de seguridad antivuelco, así como de los pesados equipos de telemetría y computación que abarrotaban el espartano habitáculo original. En su lugar, el taller de Molsheim instaló asientos de cuero inmaculado cosidos a mano y suaves acabados en tejido de alcántara, manteniendo intacta la agresiva estética exterior. Esta apariencia única estaba marcada por la soberbia carrocería de fibra de carbono expuesta en un negro azabache profundo, atravesada longitudinalmente por las icónicas franjas de color naranja intenso que alertaban visualmente de su pedigrí. Cada uno de estos 30 afortunados clientes firmó el exigente contrato de adquisición con el pleno conocimiento de una restricción técnica fascinante, casi contradictoria. A pesar de poseer un colosal propulsor térmico idéntico al que conquistó la gloria en Alemania y una aerodinámica alargada concebida específicamente para cortar el viento infinito, la fábrica instaló un limitador electrónico de velocidad en todas las unidades destinadas a manos privadas. Por estrictas razones de seguridad civil, obligaciones legales y limitaciones en la homologación de los neumáticos para su uso prolongado en vías públicas ordinarias, el sofisticado software de gestión del motor cortaba bruscamente la aceleración al alcanzar los 440 km/h. Esta cifra, aunque incomprensible para cualquier estándar normal, quedaba muy por debajo de los 490 logrados en la pista de pruebas bajo condiciones de laboratorio. Este detalle técnico encierra el gran enigma de estas transacciones millonarias. Resulta sumamente complejo asimilar el motivo exacto por el cual los inversores más astutos del planeta y los coleccionistas más perfeccionistas aceptan gustosamente pagar sumas extraordinarias en reventas por una máquina contenida artificialmente, teniendo la certeza absoluta de que jamás podrán replicar la salvaje hazaña por la cual el vehículo lleva orgullosamente su nombre. La resolución de este misterio requiere abandonar la lógica utilitaria tradicional que rige la compraventa de automóviles convencionales y adentrarse profundamente en la psicología de la posesión y el coleccionismo de altísima gama. En el exquisito universo de la alta relojería suiza, los clientes abonan fortunas incalculables por mecanismos que incluyen complicaciones astronómicas deslumbrantes, como la ecuación del tiempo perpetua o mapas estelares rotativos en miniatura, sabiendo perfectamente que rara vez consultarán esas funciones para organizar la rutina de su vida diaria. Del mismo modo, en el mercado del arte contemporáneo, el precio final de un lienzo histórico no se calcula mediante la suma del coste de sus pigmentos y la tela, sino por el momento cultural irrepetible que captura la obra en su esencia. El hiperdeportivo francés dejó de ser evaluado por su utilidad práctica como medio de desplazamiento veloz desde el instante exacto en que el primer boceto de su diseño aerodinámico demostró ser viable. Automáticamente entró en una categoría superior, un panteón reservado únicamente para aquellos rarísimos objetos terrenales que logran redefinir por completo los límites de la capacidad intelectual y técnica humana durante una época histórica. Los miembros de este reducidísimo club de los 30 propietarios no adquieren esta obra maestra de fibra de carbono para realizar veloces viajes interurbanos por autopistas europeas, ni para desafiar los cronómetros en circuitos de carreras de fin de semana. Quienes desembolsan millones de euros en subastas o mediante oscuros corredores de bienes de lujo están comprando en realidad un inmenso monumento físico al aplastante triunfo de la ingeniería moderna sobre las fuerzas indomables de la naturaleza. Al firmar los cheques, adquieren la épica narrativa de los agotadores túneles de viento, la tensión dramática de las llantas estallando en los laboratorios balísticos y la gloria eterna de aquellos 70 segundos de silencio en la infinita recta de la Baja Sajonia. El limitador electrónico de velocidad carece de toda relevancia en este elevado contexto de profunda admiración intelectual. El inmenso valor de la pieza radica en el conocimiento absoluto y reconfortante de que, bajo esa oscura piel de carbono entrelazado y pulido a mano, late un monstruoso corazón mecánico con el potencial latente de someter las leyes de la física. Es una bestia pacificada temporalmente que posee el código genético exacto del conquistador absoluto de la velocidad terrestre.
Este complejo fenómeno consolida la suprema paradoja del valor en la cúspide inalcanzable de la pirámide del lujo mundial. El monumental sobreprecio pagado no penaliza en absoluto las necesarias restricciones electrónicas impuestas por la fábrica. Al contrario, ese inmenso desembolso recompensa económicamente la exclusividad inquebrantable que garantiza poseer un fragmento irreemplazable de la historia de la ingeniería moderna. Para el refinado coleccionista, la máquina que descansa silenciosamente sobre el suelo de mármol de su galería privada, cuidadosamente iluminada con luces de museo, es muchísimo más que una simple suma de metales exóticos y caucho vulcanizado. Es la materialización definitiva de un momento cumbre de la civilización que muy probablemente nunca volverá a repetirse. El misterio del abrumador sobrecoste queda resuelto al comprender plenamente que la audaz transacción no busca comprar velocidad futura, sino que patrocina la preservación de un hito inamovible. Convierte al propietario, de manera instantánea, en el selecto guardián de una hazaña irrepetible que ha quedado eternamente grabada en el altar del ingenio humano. Una cálida noche de agosto en el exclusivo puerto deportivo de Puerto Banús, en Marbella, el ensordecedor murmullo de la multitud se desvanece ante una presencia imponente. Una silueta ancha y de un negro profundo, surcada por destellos naranjas, desciende por la rampa de un garaje subterráneo de máxima seguridad. Las gruesas puertas blindadas se cierran, aislando al hiperdeportivo en una inmensa cámara climatizada. Esta escena, repetida en enclaves selectos desde las fincas privadas a las afueras de Madrid hasta las imponentes residencias de alta seguridad en Monterrey o la costa atlántica latinoamericana, revela una verdad fundamental del mercado del lujo extremo. Las obras maestras de la automoción no conocen fronteras geográficas, y el mundo hispanohablante alberga una parte vital de los coleccionistas más discretos e influyentes del planeta. Estos magnates operan frecuentemente en el más absoluto silencio, muy lejos del escrutinio público. Utilizan intermediarios en subastas internacionales de Ginebra o Londres para asegurar que la cúspide de la ingeniería europea repose en suelo hispano. La presencia de vehículos verdaderamente excepcionales en estos territorios subraya una evolución fascinante en la comprensión del patrimonio dentro de la cultura contemporánea. Históricamente, la élite atesoraba su capital en vastas propiedades inmobiliarias o colecciones de arte clásico. Hoy, una obra de la ingeniería termodinámica representa un activo financiero de una solidez asombrosa. Estos selectos coleccionistas comprenden que están custodiando un artefacto histórico irrepetible. Cada lámina de fibra de carbono y cada complejo engranaje del propulsor es preservado con el mismo rigor científico que un lienzo custodiado en las profundidades del Museo del Prado. El automóvil abandona su función original de simple transporte para convertirse en un imponente depósito de valor refugio, asombrosamente inmune a las constantes fluctuaciones bursátiles de los mercados tradicionales. En medio de esta veneración material, mientras estos monolitos de carbono descansan silenciosamente en sus santuarios, una profunda inquietud existencial comenzó a gestarse en los despachos de Molsheim. Tras destrozar la mítica barrera de las 300 millas por hora, logrando un asombroso registro oficial de 490 kilómetros por hora, el límite absoluto parecía haber sido conquistado. La resistencia de los materiales conocidos, la capacidad de vulcanización del caucho y la brutal termodinámica de los motores de combustión habían llegado a su frontera física infranqueable. Ante este panorama surgió un dilema crucial para la histórica marca y la industria del lujo. El mundo entero aguardaba ansiosamente la promesa de superar los 500 kilómetros por hora en un futuro cercano. Esa gigantesca expectativa obligaba a preguntarse cómo sería humanamente posible desafiar nuevamente a la naturaleza cuando ya se había extraído hasta la última gota de rendimiento de la tecnología disponible en el planeta. Para comprender este paralizante estancamiento, resulta imprescindible contemplar la espeluznante brutalidad del propulsor de 8 litros y 16 cilindros que anima a esta bestia. Cuando opera a su máxima capacidad, los 4 enormes turbocompresores devoran tanto oxígeno atmosférico en un solo minuto
como el que respiraría un ser humano durante 5 días completos. Las miles de explosiones controladas generan una violencia sísmica continua que debe ser absorbida por metales exóticos y enormes radiadores. Este motor no es simplemente una máquina. Representa la apoteosis absoluta del desarrollo de la gasolina. Durante más de un siglo ininterrumpido, la humanidad ha dedicado sus mentes a perfeccionar el arte de quemar hidrocarburos para generar velocidad. Pero el horizonte tecnológico estaba mutando de forma innegablemente acelerada. El zumbido constante y la aceleración instantánea de los motores puramente eléctricos comenzaban a dominar el futuro automotriz, ofreciendo potencias abrumadoras sin el peso de los engranajes metálicos y las feroces explosiones de combustible. La definitiva respuesta a este laberinto técnico llegó de manera tajante y sorprendió por igual a inversores y entusiastas. Pocos días después de certificar la histórica carrera en Alemania, el presidente ejecutivo de la prestigiosa compañía francesa convocó a la prensa especializada y a sus clientes más selectos. Con absoluta solemnidad, anunció públicamente que el histórico fabricante se retiraba de manera irrevocable de la carrera internacional por batir récords mundiales de velocidad. Explicó con la total confianza del que no tiene rivales que la empresa había demostrado todo lo que necesitaba demostrar. El monumental objetivo de ser los primeros en romper el muro invisible de las 300 millas por hora se había cumplido con absoluta contundencia. La mítica marca consideraba que su misión en la velocidad punta estaba completamente terminada. Detalló que no habría más intentos oficiales ni versiones posteriores diseñadas para exprimir un solo kilómetro por hora adicional de los implacables límites físicos de nuestro mundo. Esta audaz decisión magistral tuvo un efecto colosal e instantáneo en el ecosistema financiero del lujo extremo. Al renunciar voluntariamente a futuras conquistas, la directiva no solo cerraba un capítulo brillante de la historia industrial, sino que elevaba en ese mismo segundo al modelo coronado a la exclusiva categoría de mito inalcanzable. El hiperdeportivo quedó petrificado en la historia universal como el monarca absoluto, invicto y perpetuo de una gloriosa era analógica que llegaba a su fin. Los afortunados magnates de España, de las pujantes economías latinoamericanas y del resto del mundo que habían asegurado la compra de una de las exclusivas 30 unidades, supieron al instante que poseían el punto final de un largo libro. Han adquirido la culminación de la historia de la combustión interna. Es el grandioso monumento postrero a la audacia mecánica del hombre, un prodigio rodante de proporciones épicas que jamás será desbancado de su trono. Ha sido un honor verdaderamente inmenso recorrer la apasionante vida de esta indiscutible leyenda del asfalto. Les agradecemos profundamente por habernos acompañado en este magnífico viaje a través de los límites de la ingeniería y el lujo extremo, y les invitamos cordialmente a suscribirse a nuestro canal y dejar su valiosa valoración para continuar descubriendo juntos las increíbles historias detrás de los objetos más codiciados de nuestra época.